Día, me da mucho gusto compartir el día de hoy con ustedes este magno evento. Me llamo Ramón Avilés y voy a presentarles un tema bastante interesante, que es la tecnología aplicada a la bioremediación ambiental. Un derrame de petróleo es una fuga de esta mezcla de hidrocarburos en un cuerpo de agua, principalmente los mares, a través de los cuales circulan los buques petroleros que transportan toneladas de este material hasta las refinerías. Cuando ocurre un derrame de petróleo en las aguas del mar, la mancha aceitosa que deja se dispersa en una superficie muy extensa, que forma una capa delgada sobre el agua. De acuerdo a reportes de derrames de petróleo ocurridos, se estima que en promedio, la mancha de petróleo puede llegar a extenderse a 100 metros de diámetro en tan solo 1 hora y media. Por otra parte, gran cantidad del petróleo derramado se evapora y se descompone en la atmósfera. Como con cualquier tipo de contaminación, en el caso de los derrames de petróleo, es fundamental la toma de conciencia para entender que el mar y demás ecosistemas son muy importantes, pues al afectarlos, también se daña a todos los seres vivos que los componen. Impacto de los derrames de petróleo. En la salud humana. El petróleo puede entrar al organismo a través de la absorción por la piel, la ingestión por medio de la comida y bebida, y por la inhalación de los gases que produce, lo cual provoca graves problemas de salud. En la fauna. Muerte por asfixia, envenenamiento o exposición a contaminantes tóxicos del petróleo. También se pueden presentar alteraciones de comportamiento, pérdida de la fertilidad y deformaciones. La mancha de petróleo en la superficie marina impide que se lleve a cabo la fotosíntesis de la vegetación al no permitir la entrada de la luz solar al fondo del mar. La bioremediación y la tecnología aplicada a la bioremediación tiene sus orígenes lamentablemente, en todos los derrames que hemos tenido de hidrocarburos en diferentes lugares como el Mar del Norte, en el Golfo de México o incluso aquí en Latinoamérica, en Ecuador y en otras partes. También igual por el robo clandestino de tomas de gasolina, también es un punto importante de derrames que contaminan el suelo, el aire, el agua, los ríos, y se tiene que recurrir a diferentes tecnologías que vamos a ver a continuación para poder eliminar el problema de estas contaminaciones que suceden por hidrocarburos, metales pesados y otros, que también no solamente la extracción petrolera genera estos problemas, sino también la minería y otro tipo de transformaciones como la metalúrgica. De ahí nace la intención de buscar alternativas para poder encontrar soluciones que sean amigables al medio ambiente, y así nacieron remediaciones o bioremediaciones como el uso de lombrices rojas, el uso de bacterias tales como Escherichia coli y otros elementos que se utilizan para controlar, limitar el crecimiento de la mancha del hidrocarburo o del daño que está causando la solución o el químico agregado, y entre otros, para que al final se conviertan en un material que pueda ser absorbido por la naturaleza y con ese propósito sea una solución rentable, amigable con el medio ambiente y una solución para largo plazo, para productos que originalmente antes se pensaba que no se podían eliminar. Estos son los ejemplos que conocemos del tema de bioremediación ambiental. Medidas de acción ante un derrame de petróleo. Contención y recogida del petróleo en el agua. Esto es, rodear al petróleo derramado en las aguas con barreras para recuperarlo después. Dispersantes. Son sustancias que lavan el agua al descomponer el petróleo en pequeñas gotas, diluyendo sus efectos dañinos, con lo que se ayuda a las bacterias a digerir los hidrocarburos. Incineración. En muchas ocasiones se ha buscado la solución a los derrames de petróleo mediante su quema para desaparecerlo, y ha funcionado en casi el 95% de los casos. Sin embargo,
tiene el inconveniente de producir una gran cantidad de humo y gases de efecto invernadero. Biodegradación. Esta es una medida de limpieza natural, pues existen microorganismos que se alimentan de hidrocarburos y los transforman en sustancias químicas no contaminantes. Este proceso lleva su tiempo, pero es la forma en la que se deja a la naturaleza arreglar el problema. ¿Cómo se han aplicado diversos microorganismos en estudios de biorremediación? Existen una serie de investigaciones donde se han estudiado las capacidades de diferentes microorganismos para poder remediar tanto suelo como agua. A continuación, se expondrán algunos casos de estudio. Ejemplos: biorremediación de suelos y aguas contaminadas con cobre. Cepas mutantes de Escherichia coli presentan diferente capacidad depuradora del metal. Escherichia coli es una bacteria bien conocida por provocar enfermedades en humanos. Sin embargo, es muy utilizada para remediar suelos y aguas contaminadas, en este caso particular con cobre. El cobre es un nutriente esencial para los organismos. Sin embargo, cuando está en exceso se vuelve potencialmente tóxico. La contaminación con cobre en suelos, ríos y aguas profundas se ha incrementado peligrosamente. En un laboratorio de Tucumán, Argentina, se demostró que ciertas cepas de Escherichia coli, en un proceso ex situ, podían detoxificar suelos o aguas contaminados con altas concentraciones de cobre. Diferentes muestras de tierras contaminadas artificialmente con cobre fueron procesadas. Las cepas de E. coli presentaron una mayor captura del cobre a un pH superior a 5. Con una sola extracción bacteriana se recuperaba el 90% del metal. Estudio del potencial de degradación de los hidrocarburos por Acinetobacter sp y Pseudomonas putida para su aplicación en la biorremediación de suelos contaminados. El petróleo constituye una fuente de energía de capital importancia en la sociedad actual. La explotación de este combustible natural implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y el suelo. En lo que respecta al suelo, los hidrocarburos tienden a absorberse a las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan usualmente para la degradación de los hidrocarburos son bacterias gram negativas. Acinetobacter sp es un cocobacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones alifáticas del petróleo. Pseudomonas putida es un bacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones aromáticas del petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para constituir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminación por hidrocarburos en el suelo. En un laboratorio de Costa Rica se determinó el potencial de degradación de una cepa de Acinetobacter sp y 4 cepas de Pseudomonas putida sobre 9 hidrocarburos puros y diésel en medio acuoso a pequeña y mediana escala, así como en medio sólido, suelo, y semisólido, lodo. Pseudomonas putida mostró un ligero crecimiento sobre diésel y ningún crecimiento en tolueno. Por su lado, Acinetobacter sp degradó el diésel, el hexadecano y el decano y creció sobre el tolueno. El octano constituyó un sustrato tóxico para la cepa, mientras que Acinetobacter sp resultó constituir un microorganismo prometedor para el diseño del consorcio. Las diferentes Pseudomonas putida no mostraron las capacidades esperadas. Estos son solo 2 ejemplos de estudio de caso donde utilizan bacterias para remediar suelo y agua contaminados. Sin embargo, cada condición particular del lugar y del contaminante requiere de un tratamiento específico, por lo que es de gran importancia conocer la mayor cantidad de características de la zona contaminada y de los microorganismos que se pretendan utilizar para eficientizar el proceso de biorremediación.
Una extraña bacteria marina fue capaz de degradar un gigantesco derrame de petróleo en el Golfo de México el pasado mes de octubre. Cerca de 2 millones de litros de crudo fueron vertidos al océano cuando se fracturó una tubería al sudeste de Luisiana a una profundidad de 1,5 kilómetros. Los funcionarios buscaron el petróleo por varios días. Únicamente se pudo apreciar un ligero brillo en la superficie del océano. Esto asombró a los conservacionistas y científicos, a pesar de que se trataba de la mayor fuga desde la explosión del Deepwater Horizon en 2010. Los microbiólogos han descubierto que la bacteria del tipo Oceanospiral, que abunda en esta área, es capaz de comerse los hidrocarburos del petróleo, convirtiéndolos en dióxido de carbono o en más bacterias, sirviendo de fuente de alimento para otros organismos. A la fecha, ya se ha logrado cultivar con éxito en laboratorio junto a otras ya conocidas como las Marinobacter, Alcaniborax o Alteromonas, las cuales resultan más efectivas en la disolución de derrames petroleros que el químico dispersante actualmente usado llamado Corexit. De acuerdo a microbiólogos, estas bacterias, que se encuentran de forma natural en el medio ambiente, contienen bastantes cualidades para hacer frente a un derrame de petróleo. Sin duda, estamos ante un extraordinario descubrimiento que quizá podría salvar a la flora y fauna marina de futuras catástrofes ocasionadas por nuestra insaciable necesidad de petróleo. Estas son las medidas utilizadas en caso de derrame. Sin embargo, la más importante de todas es la prevención, pues los derrames de petróleo son un gran desastre ecológico, cuyos efectos negativos permanecen a largo plazo. A lo largo de este breve video tocamos algunas partes de lo que se refiere a la bioremediación. Los científicos, los químicos, los ingenieros ambientales están trabajando duro para encontrar cada vez mejores soluciones para eliminar el problema de las contaminaciones. Es parte del progreso, no queremos que pase, pero tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, esto es solamente una pequeña parte de todo lo que hay en el terreno de la bioremediación. Espero que les haya gustado y me dio mucho gusto haber compartido este momento con ustedes. Muchísimas gracias.